Buenos días, Dios te bendiga en este día. Muy bienvenido a estar juntos en este culto virtual. Quiero invitarte a que juntos podamos adorar el nombre del Señor, gozar y disfrutar de sus bendiciones, recordar lo que Él hizo por nosotros. Quiero invitarte a participar de este culto virtual. Por ahora en esta modalidad el Señor no nos permite reunirnos debido a la pandemia, a la cuarentena, pero en espíritu estamos teniendo comunión. Anhelamos poder reunirnos como iglesia, congregarnos, pero te invito a que en este tiempo puedas alabar y bendecir el nombre del Señor por medio de las alabanzas y también edificarte por medio de la meditación de la palabra del Señor. Así que te invito en este día, muy bienvenido. Si nos escuchás o nos ves por primera vez, sentite bienvenido y que la palabra de Dios edifique tu vida. Así que en este día te invito a formar parte de este culto virtual. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir que santo, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, santo eres tú, que santo, santo eres tú. Buenos días, Dios te bendiga. Quiero que en este día podamos meditar la palabra del Señor. Como sabés, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Por la gracia del Señor hemos ya compartido algunos videos con meditaciones, estudiando lo que el Señor por su gracia nos alcanza. En este día quiero que sigamos con el capítulo 1. Como ya sabés, en un video anterior nos concentramos en el versículo 5 del capítulo 1, en donde vimos el tema de la adopción. Nos concentramos en ese versículo 5, en donde habla de predestinados para ser adoptados, hijos por medio de Jesucristo. Como sabés, en el capítulo 1 vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 14 toda una oración continua, en donde el apóstol Pablo bendice el nombre de Dios por las bendiciones y la herencia y todo lo que tenemos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros versículos vemos la elección eterna de Dios, la obra del Padre. En los versículos que siguen, que es lo que vamos a ver hoy por la gracia de Dios desde el 7 hasta el 12, vemos la redención por medio del Hijo. El Hijo entra en el tiempo del ser humano para llevar a cabo esa redención. Y en el versículo
13 y 14 vemos la obra del Espíritu Santo. Como ya sabés, este es un pasaje que según la mayoría de los teólogos es eminentemente trinitario, en donde el apóstol Pablo introduce la doctrina de la Trinidad, mostrando cómo el Dios Trino obra en el tiempo del hombre y en la eternidad para la gloria de su nombre, para que todas las cosas se concentren en el Hijo, para la gloria de Dios, y nosotros somos los beneficiarios de esa obra gloriosa de redención y de exaltación del Hijo. Nosotros habíamos visto, como ya te dije en un video anterior, acerca de la doctrina, la vimos muy rápidamente, la doctrina de la elección. En otro video anterior también habíamos visto acerca de la elección del Padre en la eternidad. Ahora quiero que veamos desde el versículo 7 hasta el versículo 12, en donde vemos la obra redentora del Hijo. Pero antes de eso quiero que veamos cómo termina en ese versículo 6 el apóstol Pablo. Después de hablar de la adopción en el versículo 5, en el versículo 6 habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Estoy en Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y este acepto yo no lo comenté en otro video, pero a mí me recuerda, estuvimos viendo una serie acerca de las fiestas de Dios, cómo se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia, y algunas se cumplirán en Israel, pero nosotros podemos ver en esta palabra acepto, nos lleva, a mí por lo menos que hice ese estudio, me lleva a la fiesta de la gavilla, la fiesta de las primicias, cómo el sacerdote ofrendaba esa gavilla primero a Dios. Y nosotros fuimos aceptados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Cristo es las primicias. Él es el cumplimiento de esa fiesta gloriosa. Y por eso damos gracias al Señor. ¿Y en quién nos aceptó el Padre? Por el sacrificio de quien nos aceptó, del amado. Es muy interesante que el apóstol Pablo utiliza la palabra amado. Yo quiero que vayas conmigo. Sabemos nosotros los creyentes que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que vayas conmigo a Isaías, capítulo 42. Y después vamos a leer otro pasaje más. Isaías 42. Desde el versículo 1. Un pasaje muy conocido para los que conocen de profecía y obviamente también para Israel. Isaías 42, 1 hasta el 9 vamos a leer. He aquí mi siervo. Ahí es el profeta Isaías profetizando palabra de Dios acerca de un siervo, o sea, del Mesías, que iba a tener características especiales. Nosotros sabemos que es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y quiero que subrayes esta palabra, contentamiento. El Padre, Jehová, está hablando que ese siervo iba a hacer el contentamiento de Dios. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La justicia de Dios, obviamente. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de cárcel de prisión a los que moran en tiniebla. Esto me hace recordar el pasaje de Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. El propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras,
y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Quiero que subrayes, si podés, en tu Biblia, o que marques en donde estás leyendo, que ese siervo al cual el Señor se está refiriendo, dice que es el contentamiento del alma de Dios, es el deleite del alma de Dios. Quiero que vayas conmigo a Ageo, el profeta Ageo, uno de los profetas menores. Está antes de Zacarías y de Malaquías. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, que la palabra hebrea es deseado, amado, preciado. El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y un versículo, el versículo 9, que tantas veces está tan mal interpretado. Dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y este versículo, la gloria postrera será mayor que la primera, está íntimamente relacionada y exclusivamente relacionada con la venida del Mesías, con la venida del Salvador, con la venida del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ellos se gloriaban en que el templo había sido lleno de la presencia del Señor. Se gozaban porque sabían que cuando volvieron a la tierra prometida, después de haber sido dispersados esos 70 años, ellos pudieron reedificar el templo y hacer los muros y todo lo que ellos anhelaban. Pero el Señor estaba diciendo que verdaderamente la gloria misma de Dios iba a volver a esa tierra. ¿Cuándo iba a volver? Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzara a caminar por la tierra de Palestina, por la tierra de Israel. La misma gloria de Dios, que es el amado, el deseado, nuestro Señor Jesucristo, iba a estar caminando por la tierra de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. A nosotros los que creímos, el apóstol Pedro dice que para nosotros, los que creemos, Jesús es precioso, es el amado, es el deseado, es en quien nuestra alma tiene contentamiento, es el deleite de nuestro ser, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vengas conmigo al Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, desde el verso 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, esto sucede antes de que el Señor comenzara su ministerio, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Dios el Padre hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros somos aceptados porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en el amado, el deseado, el deleite del Padre. Cuando el Padre nos ve a nosotros, ve a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 17, esto sucede en el contexto de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte. Mateo 17, desde el versículo 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él, Pedro, aún
hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, nuevamente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si recordás lo que te dije, que cuando leíamos Isaías 42, que vieras cómo se refería el Señor acerca de él, que se complace, mi siervo en quien se complace. Acá está diciendo, este es mi Hijo amado, el amado del cielo, el amado de Dios, en quien tengo complacencia. A él oíd. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20. Esto sucede en el contexto en donde el Señor Jesús está narrando una parábola, la parábola de los labradores malvados. Lucas 20, para que veas cómo él mismo se refería, haciendo referencia a él. Lucas 20 desde el versículo 13 al 15. Entonces el Señor de la viña, haciendo referencia a Dios el Padre, dijo, ¿qué haré? Porque en este contexto Dios, el dueño de la viña, había enviado profetas tras profeta tras profeta, y los labradores habían despreciado y desechado. Los labradores son el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que dice el dueño de la viña? El Padre. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado, mi Hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. ¿Por qué el Señor toma esta imagen? Porque nosotros sabemos después por medio de la enseñanza de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo es el heredero de todo. Al Padre le plació hacer todas las cosas para su amado Hijo Jesucristo. Él es el heredero de todo. Y nosotros, los creyentes del Señor que estamos en Cristo, somos coherederos con Él. ¿Por qué? Porque como vimos en otro video, nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios. No solamente nacimos de nuevo por medio del nuevo nacimiento, sino que el Padre nos dio todo el peso de la legalidad de ser sus hijos. Y si somos sus hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el heredero de todo. Es el primogénito, el supremo en importancia, el unigénito, el amado del Padre. Mas los labradores, estoy en el versículo 14 de Lucas 20, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y ahí vemos, quiero que vuelvas conmigo a Efesios, cómo la palabra del Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el amado, el deseado, el heredero, el deleite del Padre, aquel en quien el alma, el espíritu del Padre se deleita. Y la palabra del Señor en Efesios 1:6 dice que para alabanza de su gloriosa gracia, Dios ha hecho todas las cosas, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué hemos sido aceptados por el Padre? Porque estamos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos que siguen va a explicar el apóstol Pablo de qué manera nosotros estamos en el amado. Y entonces quiero que leamos desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Y como ya te dije, nos vamos a centrar en el tema de la redención. El versículo 13 de Efesios 1 dice, ¿en quién? ¿De quién está hablando Pablo? Del amado, de nuestro Señor Jesucristo, del deseado del Padre, el heredero de todas las cosas. Y en Él, en Jesús, en el amado, tenemos redención por su sangre. Y esta es una palabra importante. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por medio de la sabiduría de Dios, nosotros podemos comprender y entender que somos aceptados por el Padre porque estamos en Cristo, porque Él fue el que nos redimió por medio de su sangre. El versículo 9,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Había un misterio que estaba escondido, el cual fue revelado por medio de Jesús y explicado por medio de los apóstoles del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto. ¿Cuál era el misterio? Había un misterio. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que se habla de un siervo sufriente, de un siervo del Señor, del Mesías. Los israelitas esperaban un Mesías, a un libertador terrenal, a alguien que los iba a libertar de todos los lazos de esclavitud terrenales. Pero Dios tenía algo escondido, era un misterio que era mucho más extraordinario, mucho más grande, mucho más profundo. ¿Cuál era ese misterio? Dios en sí mismo se había propuesto, como ama al Hijo, se deleita en el Hijo es el heredero de todo lo creado por el Padre. Sabemos que la palabra de Dios dice que todo lo hizo por medio de Él y para Él, para la gloria del Hijo. El versículo 10, ¿cuál era el misterio de su voluntad que en sí mismo se había propuesto el Padre? En el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra reunir significa el resumen, el principal, el único en importancia. Como que Pablo quiere decir que el propósito del Padre era que Jesús sea el centro de todo lo creado, el pináculo de todo lo creado, el centro de la adoración sea el Hijo, el heredero de todo lo creado, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo era eso? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta palabra dispensación también se refiere a administración. En el tiempo que Dios ha determinado, veremos que todo se reúne en Cristo. Él es el heredero de todas las cosas. Y hay un día en el que eso va a haber un día en el que eso se va a manifestar. En la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, toda la creación verá al unigénito del Padre, al amado del Padre, al deseado del Padre, aquel en quien el Padre se deleita y tiene contentamiento, verán al unigénito. Nosotros sabemos que en su primera venida nuestro Señor Jesucristo vino como siervo, vino como el siervo sufriente a dar su vida en rescate por muchos, para redimir, para rescatar, para salvar. Pero en su segunda venida la palabra de Dios dice que el Señor Jesús vendrá en gloria y vendrá para rescatar a los suyos, para llevarse a los suyos, pero también vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos que no han creído en Él. En su primera venida el Señor Jesús vino como siervo, en su segunda venida vendrá como juez, porque al Padre le plació darle todo al Hijo, aún el juicio. El Padre a nadie juzga, dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Y dice que todo el juicio le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 11, en Él, en Cristo, en el Señor, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a introducir una palabra, predestinado, proorizo, que es una palabra que significa pro es ante y orizo es de donde viene la palabra horizonte, un destino. El Padre en la eternidad a nosotros los creyentes nos prefijó un destino, nos marcó un horizonte. ¿Y cuál era ese? Nos predestinó para que fuésemos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. En el versículo 5 de este mismo capítulo habíamos visto para qué el Padre también nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en este versículo 11 vuelve a decir, en Él, en Jesús, tuvimos herencia. Él es el heredero, y si nosotros estamos en Cristo, adoptados en la familia de Dios, somos coherederos, habiendo sido predestinados, en el versículo 11, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En el versículo 5,
predestinados para ser adoptados a la familia de Dios. ¿Por qué? Podríamos preguntar, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque su amor así lo decidió. Y eso lo vimos en el video acerca de la elección eterna de Dios. En este versículo 11 ahora vemos que somos coherederos con Cristo. Al Padre le plació que todo se resumiera en el Hijo, que el Hijo fuera el heredero de todo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el amado del Padre, el deleite del Padre, aquel que hace contentar el alma del Padre, del Dios eterno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios predestinó a los elegidos, a sus escogidos. ¿Para qué? Para que también fuéramos herederos con Él. ¿Por qué? Podríamos preguntar, y el versículo 11 dice, según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo lo que hace el Padre es según el designio de su voluntad. Y el versículo 12, el fin. Nuevamente, Pablo vuelve a introducir otro propósito. Yo quiero que recuerdes y que marques en tu Biblia cada vez que aparece la palabra para. Que esto te va a ayudar a poder entender lo que Pablo quiere decir. Que veas en el versículo 3 cómo comienza el apóstol Pablo en este pasaje tan extraordinario, en esta oración entera, cómo Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. Y para nosotros tiene que ser un motivo de ver por qué tenemos que bendecir el nombre del Padre. Y que puedas ver y subrayar la palabra para, porque eso te está mostrando acá el propósito por el cual Dios hace las cosas. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por toda la eternidad estaremos alabando la gloriosa gracia de Dios. Porque no hay mérito alguno en nosotros. No hay mérito alguno en nosotros en haber sido elegidos, en haber sido escogidos. No hay mérito en vivir una vida santa, agradable al Padre. No tenemos mérito. Todo es por su gracia. Porque por medio de su Espíritu Santo el Padre nos preserva, el Padre nos sostiene, el Padre nos guía, el Padre nos disciplina. Vimos esto en las bendiciones que tenemos por medio de la adopción como hijos del Señor. Vimos los privilegios y también las bendiciones que trae aparejada el ser hechos hijos de Dios. No solamente haber nacido de Dios, sino también haber recibido el peso de la legalidad de ser hijos de Dios. Y en todo este pasaje podemos ver que el deseo del Padre es reunir todo en Cristo Jesús. Que Él sea el heredero de todas las cosas, el que reciba toda la gloria y toda la alabanza, y nosotros estamos incluidos en esa bendición extraordinaria. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, porque estamos unidos a Él por medio del Espíritu, porque hemos nacido de Dios, porque somos miembros de su familia, porque Jesús es nuestro hermano mayor, el heredero de todas las cosas, el primogénito, el supremo en importancia, y nosotros estamos en Cristo. Por eso Pablo utiliza tantas veces la palabra en Cristo, en Él. Y ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿De qué manera Dios ha querido que esto se lleve a cabo, se plasme? ¿Cómo es? Lo tenemos en el versículo 7. ¿Cuál es el medio por el cual Dios hace esto? Por medio de la redención. Por eso quería detenerme unos minutos en lo que significa la redención. Quiero que leas conmigo el versículo 7. ¿En quién tenemos? Hablando de Jesús. No te olvides que en el versículo 6 dice que Él es el amado, en quien el Padre nos acepta. Y en ese amado, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Hay algo que Dios hace por medio de Jesucristo. Nos da la redención. La redención viene a través de un acto. ¿Cuál es ese acto? El derramamiento de la sangre de Jesús. Redención por su sangre. ¿Y eso qué es lo que nos trae? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, y la consecuencia es el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. Y la palabra redimir, porque me anoté para que puedas anotarlo si vos querés, la palabra redención del versículo 7 significa liberar mediante el pago de un rescate. Liberar, salvar mediante un pago. Y cuando se refiere en este contexto está hablando de liberar a un esclavo. Ir a buscar a alguien que está esclavo y por medio del pago del rescate, esa persona que era esclava ahora se transforma en una persona libre. Pero ese que va a redimir y a rescatar tiene que pagar. Tiene que pagar para que esa libertad pueda ser puesta en marcha, pueda ser ejecutada. O sea, no es que la libertad es gratis. La libertad, la redención, tiene que pagarse. ¿Y de qué manera nos dice Pablo que fue hecho ese pago? Por medio de la sangre de Jesús, por medio de su propia vida. Y este es un concepto que para los judíos era conocido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Éxodo, capítulo 3, cuando el Señor, el Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, se manifiesta a Moisés, Éxodo 3, desde el versículo 7, nosotros sabemos que en este contexto Israel, ¿cuál era la característica de Israel? Israel estaba esclavo en Egipto. Durante 400 años, 4 siglos, el pueblo de Israel había sido subyugado, sometido, esclavizado. Se le había quitado su libertad en la tierra de Egipto. Obviamente Dios ya lo había predicho, se lo había dicho a Abraham, por allá por el capítulo 15 de Génesis, le había dicho de cuando él hace un pacto con él, le dice que tu descendencia, ciertamente tu descendencia sería esclavizada, iba a ser sometida, pero dice que Dios lo iba a libertad, le iba a dar la libertad. Entonces ese concepto ya estaba en la mente de los patriarcas, en la mente del pueblo. Éxodo 3, desde el versículo 7, dice así cuando el Señor se le revela a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. La característica de un esclavo es que vive en aflicción, porque no es libre y tiene que hacer lo que su amo le dice. No tiene ninguna clase de derecho. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, porque indudablemente un esclavo lo único que hace es clamar por la libertad. Su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. Acá podríamos poner la palabra redimir. He descendido para redimirlos, para liberarlos, para rescatarlos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Moisés? Le dice Moisés, vos vas a ser el instrumento que yo voy a utilizar para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Yo te voy a enviar y te voy a utilizar para liberar a mi pueblo, porque he oído el clamor. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? Un pueblo esclavo, sin libertad, solo hacía lo que su amo le decía. Y Dios envía a Moisés para liberarlo, para redimirlo. Y ese concepto estuvo a lo largo de toda la Escritura en el Antiguo Testamento, que Jehová, Dios, era el libertador de Israel, el que los había salvado con mano poderosa por medio de un mediador. ¿Quién era ese mediador? Moisés. El mediador del antiguo pacto es Moisés, y Dios lo había utilizado para liberar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Vemos que en todo el Antiguo Testamento esa redención se llevaba a cabo por medio del derramamiento de sangre. Nosotros sabemos, por medio de la historia de Israel, que Dios envió plagas
Y la última plaga que Dios envió fue la muerte de los primogénitos. Ahí hubo que derramar sangre, sangre inocente. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera liberado. Y esa sangre, por medio del sacrificio de la Pascua que fue derramada, estaba tipificando a aquel Cordero de Dios que iba a derramar su sangre. ¿Para qué? Para redimir, para rescatar, para salvar a su pueblo, a los creyentes, a los cuales Él había escogido, como sabemos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. No tenés que preguntarte si sos un escogido de Dios. Lo único que tenés que hacer es responder al llamado del Evangelio, a responder y acercarte a Dios con un corazón sincero, con un corazón de arrepentimiento, venir a los pies de Dios y decirle: Señor, reconozco mi pecado, mi rebelión y mi maldad, y creo en el sacrificio de Jesucristo. Creo que Jesús dio su vida en rescate por mí para pagar por mi pecado. Y entonces verás que sos un escogido del Señor. Responde al llamado del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y la salvación es tuya, porque Dios así promete. Dios ha prometido: al que a mí viene, Jesús dijo, yo no lo echo fuera. Todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba, dice la palabra del Señor. ¿Para quién es el llamado del Evangelio? Para todos. Dios invita a todos. Responde al llamado del Evangelio, creyendo en la obra del Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Y tendrás herencia, serás adoptado a la familia de Dios y serás coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por tu pecado el precio de nuestra redención. Y este concepto de redimir está a lo largo de todos los profetas. Mirá lo que dice Salmo. Quiero que vayas conmigo a Salmo. El Salmo número 130. Salmo 130. Vamos a leerlo todo porque es un salmo precioso. Y quiero que te concentres o subrayes con respecto a este tema de la redención los últimos dos versículos, 7 y 8. Pero lo leemos todo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Este es el clamor de alguien que verdaderamente necesita de Dios, que verdaderamente se ha arrepentido delante de Dios. Es lo que yo te estoy invitando a hacer, a creer en nuestro Señor Jesucristo, a venir en arrepentimiento, no buscando si sos un escogido, queriendo saber, sino respondiendo al llamado. Recordá las palabras de Jesús: al que a mí viene, yo no le echo fuera. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La característica de la redención es que nos quita el peso de la culpa del pecado, del castigo que merecen nuestros pecados. Pero ese perdón no es gratuito. Ese perdón tiene un costo. Alguien tiene que pagar para satisfacer la justicia de Dios que ha sido transgredida, que ha sido ofendida por medio del pecado del hombre. Nuestros pecados han ofendido la santidad y la justicia de Dios. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que cada cual se apartó por su camino, que hay camino que al hombre le parece que son buenos, pero su fin es camino de muerte. El hombre ha ofendido a su Creador, el hombre, el ser humano, ha ofendido a Dios, tanto que en este tiempo ha querido sacar del medio a Dios. Es como que ha levantado su mano contra el Creador diciendo: no queremos que seas nuestro Dios, que sea nuestro Creador, no queremos que reine, no queremos tu ley, no queremos saber nada con Dios. Y Dios está airado con el hombre, está airado con el ser humano. El apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque Dios se ha revelado y nos habla a través de la creación y de nuestra conciencia y de su palabra, que los hombres tienen en poco.
Dios tiene verdades absolutas que ha revelado y el hombre dice no queremos saber nada con vos y Dios está enojado, Dios está airado. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que viene en arrepentimiento y en fe, reconociendo sus pecados y creyendo en el Redentor, en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados. Todo aquel que cree en Jesús recibe nueva vida, es adoptado en la familia de Dios y es hecho hijo de Dios mediante la fe. ¿Quién podría mantenerse en pie si Dios mirara los pecados? Solo aquel que mira a Dios con un corazón arrepentido y cree en el Redentor. Pero en ti hay perdón. ¿De qué manera iba a lograr Israel perdón? ¿De qué manera iba a haber por medio de la sustitución que otro pagara el precio de esa redención, de ese perdón? Para que sea reverenciado. El versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, porque en esta palabra bendita, en esta palabra extraordinaria, Dios desplegó su plan redentor. Dios desplegó cómo Él restauraría toda su creación, herida, dañada por el pecado. Esta tierra maldita que Dios maldijo al principio por medio de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios iba a restaurar todo por medio de un Redentor, alguien que iba a pagar el precio de la restauración de todas las cosas. El versículo 7, que esto es lo que quería que subrayes y que resaltes y lo relaciones con la redención. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él, Jehová de los ejércitos, redimirá a Israel de todos sus pecados. No es un perdón gratuito, no es una redención gratuita. Dios mismo era el que iba a pagar por la libertad de su pueblo, enviando a su propio Hijo. Dios es el que paga el precio de esta redención. No es un perdón gratuito, es un perdón que costó el precio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios, el Dios Trino, está, por así decirlo, metido en el plan de redención. Es el plan eterno de Dios. A Dios le plació que así fuera. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad planificando esto extraordinario. Y el Hijo viniendo en el tiempo que Dios había determinado para redimir, para dar su vida en rescate por muchos. Y el Espíritu Santo ahora llamando eficazmente a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, y este concepto y es muy intrigante, a uno le impacta al ver cómo ese pueblo que había sido redimido de la esclavitud de Egipto, aún todavía esperaba la venida de un Redentor, que lo redimiera. Esto lo vemos a lo largo de todos los profetas. Si vas conmigo a Lucas, muchos pasajes tenía para compartir acerca de Jehová como el Redentor de Israel. En Lucas capítulo 1, versículos 67. Y esto sucede en el contexto de cuando Juan el Bautista es llevado al templo. Sabemos que su padre Zacarías había quedado mudo, y cuando el niño es presentado, dice así la palabra del Señor, Lucas 1:67. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, da una profecía extraordinaria acerca del Salvador de Israel. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y esto quiero que no te vayas del tema del concepto de redención que tenía los judíos, que también es para nosotros. Era necesario que viniera un Redentor. San Lucas 1,
67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Sabemos que el concepto de redención es salvar, redimir, liberar. Aquel que es redimido, que es liberado, necesita de un Salvador que sea más poderoso que el opresor que lo tiene esclavizado. Eso sucedió con los israelitas cuando estaban cautivos en Egipto. Tuvo que venir el Dios de Israel, que era el creador de todas las cosas, más poderoso que Faraón, para que ese pueblo pueda ser liberado. Y Jehová, Dios de los ejércitos, fue el Salvador de Israel por medio de un mediador. Ahora lo que está diciendo acá, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, no solo de Israel, sino del mundo. En la casa de David su siervo, porque vino del linaje de David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder que, librados de nuestros enemigos, nuevamente la palabra liberar, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Está hablando de libertad, de libertador, de salvador. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo? En Lucas 4. Lucas 4, desde el 16. Esto es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús en Galilea. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga nuestro Señor Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Obviamente lee Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en el Señor Jesús. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros sabemos qué es lo que esperaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un libertador político, un libertador militar. El pueblo de Israel esperaba que el Mesías fuese el libertador que en ese tiempo los liberaría de todos sus enemigos. El libertador, el Mesías, tenía que ser alguien que iba a limpiar a Israel de todos sus opresores. Iba a limpiar al Imperio Romano. Iba a echar fuera a todos los enemigos de Israel. Y el reino de paz y de justicia que el Mesías traería, volvería al pueblo de Israel a ser el centro de lo que fue en la gloria, podríamos decir, de Salomón o mucho más. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo de Israel? Esperaba un libertador político. Eso era lo que esperaba. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo es como que defraudó todas esas expectativas mesiánicas. ¿Qué es lo que vemos aún en sus discípulos? Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 24. Y estos son dos discípulos que iban camino de Emaús, una historia muy conocida. San Lucas 24. Desde el versículo 17, mirá, presta atención. Lucas 24, 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis
¿Y por qué estáis tristes? El Señor le dice, ¿qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Venían caminando tristes. Y el Señor se les pone al lado y los comienza a acompañar en el camino. Ellos venían hablando de algo y venían entristecidos. Y el Señor le dice, ¿qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cuándo sucede esto? Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su posterior resurrección. Ahora estos discípulos no le habían visto al Señor resucitado. ¿Qué era lo único que habían visto? Al Señor crucificado, a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y ellos se iban a una aldea, iban hablando entristecidos de lo que había pasado. Y había algo en su corazón que el Señor sabía y ellos lo van a expresar. Y le dicen en el versículo 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? El Señor Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Cuál era la esperanza del pueblo? Que iba a venir el Mesías, y el Mesías era el Redentor, el que iba a salvar a Israel de sus opresores políticos. Que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció, la muerte del Señor Jesús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y el Señor Jesús entonces, en el versículo 25, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Obviamente el Señor se le revela después, y después a los discípulos en Jerusalén, el Señor Jesús en el versículo 44 de Lucas 44 les dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todo el Antiguo Testamento estaba escrito que iba a venir un Redentor, que iba a venir un Salvador, pero no de acuerdo a lo que ellos entendían, sino al propósito eterno de Dios. ¿Con qué propósito era? Para salvar a los pecadores, para redimir a los pecadores, para redimir a los esclavos por el diablo, para redimirnos a nosotros de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo. Entonces, el verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Qué es la redención? Es el rescate, la liberación de la esclavitud del pecado, que trae como consecuencia el perdón de la culpa de nuestros pecados, la libertad de la esclavitud del pecado. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador, a un Redentor político. Y Dios había determinado a enviar a un Redentor, al Salvador de nuestros pecados, al que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Porque esa es la condición de este mundo. Este mundo está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado.
porque lo único que hacemos es pecar en contra de nuestro Creador, ofender a nuestro Creador, rebelarnos contra nuestro Creador. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ha ofrendado, ha ofrecido a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, tenga paz con Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo hizo Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús? Redención por su sangre, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el pago por nuestra libertad. En primera de Pedro 1, la primera carta del apóstol Pedro 1, desde el versículo 17, dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Fuimos adoptados en la familia de Dios y el hogar de nuestro Padre está en los cielos. Nosotros tenemos una ciudad celestial, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la libertad de la esclavitud del pecado. Dios no lo hizo con plata, con oro, sino que derramó la sangre de su precioso Hijo. La sangre de Jesucristo es el pago que Dios estableció para liberar a los esclavos del pecado, del diablo, del mundo. Para ser libre de esa esclavitud, no fue gratis el perdón de nuestros pecados. Dios el Padre envió a su Hijo para que Él sea el Redentor, el Salvador, muriendo en la cruz. Derramar su vida significa que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros, por medio de la fe en ese sacrificio, seamos hechos libres de la culpa, de la esclavitud de nuestros pecados, libres para vivir para Dios. Él no lo hizo con plata, con oro, el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el apóstol Juan lo vio al Señor Jesús venir ahí a orilla del Jordán, en donde él estaba bautizando, vio venir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe lo que dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios que hay en la ley de Moisés tipificaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, el Redentor, el Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él dio su vida, Él murió, Él se entregó como sacrificio para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, ser hechos libres para vivir para Dios. ¿Por qué no podés dejar de pecar? ¿Por qué no tenés la libertad para dejar de pecar? Porque sos un esclavo del pecado, del diablo, de la maldad. Naciste en pecado, naciste en maldad y lo único que podés hacer es pecar, pecar y pecar. Rebelarte contra Dios, ofender a Dios. ¿Por qué? Porque sos un esclavo. Pero la buena noticia es que hay un Salvador, un Redentor, y su nombre es Jesucristo el Señor, el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que hace 2000 años vino a este mundo. Vino a este mundo y un día determinado por el Padre, voluntariamente se ofreció en sacrificio, derramando su sangre, para que todo aquel que crea en ese sacrificio tenga vida eterna con el Padre. El versículo 20, hablando de ese Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque este plan eterno es un plan que el Padre ideó en la Trinidad, en la eternidad pasada. Antes que todo fuera hecho, el Padre ya había decidido que el medio por el cual el Hijo iba a recibir toda la gloria era primero la humillación. Antes de la exaltación venía la humillación del Hijo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mirá lo que dice el apóstol Pablo
en su carta a los Filipenses. El costo de nuestra redención, el que el Hijo diera su vida, el amado, el deseado, el precioso, aquel en quien el Padre tenía el contentamiento y tiene el contentamiento. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? No fue un sentimiento abstracto, sino que fue un sentir que lo impulsó a obrar, que lo impulsó a venir a este mundo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico con toda riqueza, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. El cual, siendo en forma de Dios, en naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació de esa gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Podría haber venido como rey, pero en su primera venida vino como siervo. Y no solamente como siervo, sino se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su primera venida el Señor Jesús vino como siervo, humillándose para redimir, para ofrecer su vida en sacrificios por nuestros pecados. Y todo aquel que crea esto será salvo, eternamente seguro en los brazos de Dios. Pero en su segunda venida, Él vendrá como el Padre le exaltó, vendrá como juez, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, porque el Padre todo le dio al Hijo. El propósito eterno es que por medio de la humillación del Hijo en su primera venida, en su segunda venida reciba toda la gloria, la honra y la alabanza, y todos tendrán que declarar que Jesucristo es el Señor, el Kurios en griego, el soberano, el gobernante supremo, el Señor, para gloria del Padre. Y eso ya había sido planeado por Dios en la eternidad. La carta de Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Desde el versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese plan eterno que en la mente de Dios se había originado y estaba todo decretado en la eternidad, en el tiempo de los hombres, en el tiempo que Dios había establecido en la historia humana, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que liberara, para que rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, el cual clama: Abba Padre. Este versículo lo vimos en profundidad cuando vimos el tema de la adopción. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos da la redención? El perdón de pecado y la adopción a la familia de Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él, por la obra del Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Es el plan eterno del Padre, que nosotros fuéramos predestinados para ser adoptados hijos en la familia de Dios, para ser hechos herederos de Dios
por medio de Jesucristo. Mas por Él, por el propósito y el designio eterno de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, el Señor, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por el plan y propósito eterno de Dios, nuestro Redentor dio su vida para reconciliarnos con Dios, para perdonarnos, para limpiarnos, para quitarnos el peso de la culpa del pecado, para hacernos libres de la esclavitud de nuestro pecado, para por medio del derramamiento de su sangre limpiar nuestros pecados a todo aquel que cree, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 4, hablando de la fe que tenemos en el Señor Jesús, por lo cual somos justificados, dice que con respecto a nosotros también se nos puso a cuenta la justicia de Dios. El versículo 24, Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe como justicia, ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual, Jesús, el Señor, fue entregado por nuestras transgresiones, entregado, ofrecido, ofrendado por nuestras transgresiones. Fue nuestro Redentor, ofrecido como nuestro Redentor. Él ocupó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, muriendo por el pago justo de nuestro pecado, lo soportó el Señor Jesús. Él en la cruz del Calvario soportó todo el peso que demandaba la descarga de la justicia de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Él ocupó nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, Él recibió todo el pago que nosotros merecíamos. Por eso ya no hay condenación para los que creen en el sacrificio de Jesús. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Al que no conoció, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el Redentor. No como el Redentor que esperaba Israel, un Redentor político, sino el Redentor que venía a pagar el precio de la libertad de nuestros pecados. Pagar el precio de la ofensa que el ser humano había cometido en contra de Dios por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él vino y dio su vida para rescatarnos, para liberarnos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Ya no hay condenación para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, el capítulo 13, Hechos 13, 37. Y es el apóstol Pablo predicando en una sinagoga. 38. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, y él está hablando a judíos, varones hermanos, que por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado, porque Jesús es el Redentor de Israel, Jesús es el Redentor de este mundo, Jesús es el que dio su vida para redimirnos, para rescatarnos. Él derramó su sangre para que nosotros, los creyentes, seamos perdonados. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado, declarado inocente, sin pecado, sin mancha, es justificado todo aquel que cree. Y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 20, en Hechos 20,
versículo 28, el apóstol Pablo, hablando a unos ancianos antes de despedirse, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y acá la palabra Señor podría traducirse de Dios, porque es en el griego Theos, que es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? La iglesia del Señor tiene que ser apacentada por los pastores, por los obispos, por los ancianos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor fue comprada por un precio, fue redimida. Alguien pagó para redimirla, para comprarla, para que sea propiedad de Él. ¿Quién fue el que pagó? Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿De qué manera? Por medio del derramamiento de su sangre, para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la cual Él, Jesús, ganó, compró, pagó por su propia sangre, derramando su sangre. Y en Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, nos habla y nos recuerda cuál era nuestra condición y lo que hizo la redención del Señor Jesús. Y a vosotros, nosotros los gentiles, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en pecado. Vivos naturalmente, pero espiritualmente muertos en la esclavitud de nuestros pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo. ¿De qué manera? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley de Dios que nos condenaba porque la habíamos quebrantado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros fuimos redimidos, los que creemos, los creyentes, y todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, creyendo en la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vas a ser redimido, vas a ser perdonado, vas a ser limpiado, vas a ser liberado de la esclavitud del pecado y vas a andar en nueva vida. El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo relacionado con el pecado pasó, esa esclavitud pasó. Dios hace todo nuevo por medio de la fe en la sangre derramada de Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero que me acompañes a leer Isaías, capítulo 53, para que podamos ver a nuestro Redentor, como Dios, cientos de años antes que Él viniera a este mundo a dar su vida en rescate para redimirnos, como Dios ya había hablado cuál era su propósito. Isaías 53, y vamos a estar orando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová el Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Redentor de Israel. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, nuestro Redentor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó en él, en Jesús, en el Redentor, el pecado de todos nosotros. Por eso podemos ser perdonados, porque el Padre, su propio Padre, descargó la ira justa contra el pecado sobre su propio Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire la actitud del Redentor en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, por nuestra rebelión, por nuestra maldad. Por eso todo aquel que viene en una actitud humilde de corazón, reconociendo delante de Dios, delante del Creador, reconociendo su pecado, su rebelión y su maldad, y mirando con los ojos de la fe al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón y creyendo en la obra del Señor, dice la palabra de Dios que es trasladado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Es perdonado, es limpiado, es reconciliado, es adoptado a la familia de Dios. Hay nueva vida para ser vivida. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, los creyentes en él, los creyentes, los hijos de Dios, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, el Redentor, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Señor Jesús dio su vida, Él se entregó, nuestro Redentor se entregó, murió, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te das cuenta lo que significa la redención que es en Cristo Jesús? Él es el amado, y por medio de su sacrificio fuimos aceptados por el Padre. Y en Él, dice Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Como hemos visto en este pasaje, Dios elige. El Hijo redime, da su vida en rescate. Él es el que ofrece su vida. Y el Espíritu Santo, como veremos, es el que aplica la redención ganada por el Hijo. Esa salvación gloriosa. Te invito a que estés orando conmigo. Si nunca le rendiste tu vida a Jesús, si nunca pudiste ver que Él es el Redentor, si nunca viste tu condición, hoy te invito a que puedas, en arrepentimiento y en fe, por medio de la fe acercarte a Dios, reconociendo tu pecado y reconociendo que Él envió a su Hijo para redimirte, para dar su vida en rescate por tu vida, que Él es el que pagó el precio de tu libertad. Hay libertad. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo Jesús, el Redentor, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sos un esclavo del pecado, sos un esclavo de la maldad, enemigo de Dios, pero si te volvés a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en el sacrificio de Jesús, hay perdón y libertad para vivir para Dios, vivir una vida de gozo, de dicha, sabiendo que estás reconciliado con el Creador por medio del sacrificio de Jesús. Y para nosotros los creyentes es motivo de darle gloria, hacer como hizo Pablo en el versículo 3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio para redimirnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer en este día, decirle gracias, Señor, porque por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Redentor, estamos en paz con Dios, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de Jesús. Él se ofreció voluntariamente. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se despojó, se vació de esa gloria que tenía antes de la fundación del mundo y vino como siervo, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos las bendiciones espirituales. Ser adoptados a la familia de Dios, ser hechos hijos de Dios, herederos con Cristo por medio de su sacrificio, miembros de la familia de Dios. Esas son las riquezas que tenemos los creyentes, que aún no se ven, pero un día eso se verá. Y esta palabra quiero que traiga ánimo a tu corazón en este tiempo en el cual estamos viviendo, que somos herederos, somos miembros de la familia de Dios, y todo por medio del sacrificio de Jesús. Oremos, oremos. Señor, te doy gracias en este día por tu palabra tan extraordinaria, Señor. Tu palabra es infinita, no tiene límites, Señor, es extraordinaria. En ella vemos cómo desde el principio, Señor, de todas las cosas, tu propósito eterno era salvarnos por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora nosotros hemos creído en el sacrificio del Señor y somos miembros de tu familia. Hemos sido limpiados de nuestros pecados por medio del derramamiento de la sangre del Señor. Tu palabra dice, si decimos que no tenemos pecados, te hacemos mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos, porque hay perdón en la sangre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Hay perdón, hay limpieza en la sangre de Jesús, preciosa sangre del Señor. Gracias, Padre, por ese propósito eterno, por ese plan eterno en el cual nosotros estábamos incluidos. Tu propósito eterno es que Jesús, el Señor, sea el resumen, el primogénito, el heredero de todas las cosas. Pero a vos te plació que nosotros formáramos parte de esa familia y que también fuéramos constituidos herederos del cielo, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Señor, te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre, te alabo y te exalto, que por medio de esta palabra, Señor, vos traigas salvación a aquellos que están perdidos, que son esclavos del pecado, del diablo, de la maldad. Que por medio de este mensaje haya salvación y vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios bendiga tu vida en este día.